Buenos días, vamos a hablar de un protagonista excepcional que es el agua. Mi parte es la osmiosis y la presión osmiótica. De la parte de la osmiosis encontramos que existen los solventes y los solutos. Los solventes son sustancias que permiten la dispersión de otras sustancias en ellas. Y los solutos es la sustancia que por lo general se encuentra en menores cantidades y que se disuelve. Un ejemplo de solvente podría ser el agua y un ejemplo de soluto ya pueden ser glóbulos rojos, carbohidratos, azúcares, sales, etc. De la parte de la osmiosis, esta se da a través de la membrana, gracias a la aquaporina. La aquaporina es una proteína que se incrusta en la membrana y esta permite el paso del agua hacia el interior de la célula. Un ejemplo de presión osmiótica podrían ser las soluciones hipotónicas, soluciones isotónicas y las soluciones hipertónicas. De esta parte, la solución hipotónica podría ser un ejemplo así. En cada corte que le hice, esta es la membrana. De este lado está un medio acuoso donde la bicapa lipídica o doble capa lipídica encontramos los fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen una cabeza polar con grupos fosfatos que interactúan con el medio acuoso eléctricamente. Y adentro de esta membrana vamos a suponer que están los solutos en unas cantidades así, exagero para que se pueda apreciar los solutos. Dentro de la membrana de la célula también encontramos el agua dispersa, pero en menores cantidades, que el soluto es más grande. ¿Qué pasa? Que esta presión de la solución hipotónica, los solutos no le permiten el paso al agua, a salir, porque aquí hablamos de proporciones. Acá hay probabilidades mayores de que el agua entre a que el agua salga, porque el agua estaría en constante choque con los solutos. Esto se le llama solución hipotónica. De la isotónica sería cuando la misma cantidad de solutos y de agua está igualada, lo que nos permite que haya una probabilidad de 50-50 de que el agua entre y salga de la membrana. Y de la parte de la solución hipertónica, podemos encontrar que los solutos solamente se encuentran en la parte exterior, en la parte extracelular, y el agua se encuentra intracelular. ¿Qué pasa? Que hay un desbalance de proporciones y el agua tiende a salir. Unos ejemplos de esto podría ser de la parte de la hipotónica, haciendo una comparación con los glóbulos rojos. Cuando el glóbulo rojo se llena de agua y ocurre la presión osmótica, cuando se llena de agua y ella trata de alcanzar su equilibrio de agua interna. Esto proporciona que o explote o llegue a su tope de agua que puede almacenar. En la isotónica sería cuando un glóbulo rojo está estable, y la hipertónica cuando un glóbulo rojo se encuentra deshidratado. Alguien que habló de la presión osmótica sería Van Toff, que nos dice que la presión osmótica puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolventes a través de una membrana semipermeable. Él nos plantea, acá tengo el ejemplo, que hay una membrana osmótica que divide dos puntos, punto A y punto B. ¿Qué pasa? El punto A se encuentra caracterizado porque tiene soluto en él, pueden ser sales. Y el punto B, ¿qué pasa aquí? No comenté esto. Los solutos tienen carga, así como los solventes. El soluto, que sería el cloruro de sodio, que es la sal, tiene carga negativa, disculpe. Y esta atrae siempre al agua, tiende a atraer al agua. ¿Qué pasa? Actúa como un imán y el agua se dirige hacia el solvente con soluto, haciendo un desbalance y que la presión acá es
supuestamente equiparadas, pero la altura que adquirió el soluto es mayor. Existe un tipo de disoluciones especiales que se llaman disoluciones coloidales. Estas disoluciones podemos encontrarlas como la gelatina, como la espuma en la cerveza, como la sangre o pinturas. Las disoluciones coloidales son sistemas heterogéneos que están caracterizados porque tienen la presencia de una partícula que es mayor a las moléculas ordinarias que se encuentran. Y estas disoluciones están compuestas, como disoluciones que son, por un disolvente y un soluto. El soluto, estas dos son dos fases, que vendría siendo la primera del soluto, que es la fase dispersa, y el disolvente, que es el medio en donde se disuelve el soluto. Y aquí podemos observar la disolución en donde ya el soluto está disuelto en el disolvente. Ahora podemos encontrar que las disoluciones coloidales tienen unas propiedades que son muy características de ellas, que en estas está el efecto Tyndall, que nos habla de que se origina una refracción y una reflexión de la luz que choca con las partículas coloidales. Este choque permite que se formen lo que conocemos como una distribución de la radiación lumínica. Entonces, aquí podemos observar que hay dos beakers y en el primero está con soluto y en el segundo tiene coloides. En el primero, aquí se supone que está una lamparita, está emitiendo luz, pero esta tiene un soluto y esta tiene coloides. Y esa es la razón por la cual en este beaker no se observa esa luz, en cambio en este que tiene coloides sí se observa esa luz. Ese ejemplo también lo podemos ver cuando, por ejemplo, a través de una ventana, un haz de luz pasa y alcanzamos a ver las partículas que están como en suspensión en el aire. Eso también hace parte del efecto de Tyndall. Y tenemos el movimiento browniano, que nos habla de que hay una partícula que va a tener una trayectoria irregular, va a estar como en zigzag. Entonces, esa partícula, como va a estar en un medio, ya sea acuoso o puede ser medio líquido o gaseoso. En este ejemplo tenemos una partícula de polvo que está en un medio gaseoso y estas partículas negras que se están moviendo son moléculas de gas. Esas partículas se empiezan a chocar con la molécula de polvo y entonces ese movimiento que hace que las partículas se choquen con la molécula de polvo se le llama movimiento browniano. En esta podemos ver cómo es la trayectoria, que es una trayectoria muy irregular y a pesar de que sea irregular sigue siendo constante. Y tenemos la importancia bioquímica. En la importancia bioquímica podemos ver que están los carbohidratos, las proteínas, ácidos nucleicos, que son las macromoléculas biológicas. ¿Qué pasa? Que cuando estas se disuelven, forman las disoluciones coloidales. Y también tenemos el efecto de Gibbs-Donnan, en el que nos habla que hay una distribución desigual de iones difusibles. Y esta distribución desigual es causada por la carga electrostática que tienen los coloides, lo que no permite que estos puedan pasar a través de las membranas. Como todos sabemos, el agua está presente en los procesos celulares, pero nunca nos hemos preguntado cómo se transporta el agua a través de las células. El descubridor de este mecanismo es el doctor Peter Andre de la Universidad Johns Hopkins University, que más adelante, años posteriores, fue galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 2013. Ahora sí, las acuaporinas. ¿Qué son las acuaporinas? Las acuaporinas son proteínas integrales de membrana que gracias a sus canales permiten que el agua fluya de manera veloz a través de las membranas. Existen diferentes tipos de acuaporinas, exactamente 13, desde la AQP, que es su abreviación,
desde la AQP0 hasta la AQP12, pero se dividen en subfamilias dependiendo de su permeabilidad. Encontramos las acuapurinas clásicas, que son las encargadas del transporte de agua. Estas están la acuapurina 0, la 1, la 2, la 4, 5, 6 y 8. Y encontramos las acuagliceroporinas, que estas, pues sus canales tienen permeabilidad con el agua y también con otros solutos, como la urea o glicerol. Y aquí encontramos la acuapurina 3, 7, 9 y 10. Si se dio cuenta, no mencioné la acuapurina 11 y 12 porque estas aún no tienen clasificación. Bueno, las acuapurinas las encontramos en diferentes partes de nuestro cuerpo. En el sistema renal, es decir, el riñón, en el encéfalo, sistema central nervioso, cerebro, en las vías respiratorias, en los ojos o en la glándula salival. Y en la glándula salival y en muchas partes más. Hablando de riñón, encontramos acuapurina 1, que ellas van a cumplir la función de reabsorción de agua en el túbulo proximal. También encontramos acuapurina 2, 3 y 4, que tienen la función de permeabilidad de agua en el conducto colector. Y la acuapurina 6, que es el transporte de agua en el conducto colector y túbulo proximal. El túbulo proximal es el inicio del sistema renal y el conducto colector es la parte final. En el cerebro, en las vías respiratorias, encontramos acuapurina 1 y acuapurina 5. La acuapurina 1 cumple la función de homeostasis de agua de pulmón y la acuapurina 5 la secreción de líquido en el epitelio. En el cerebro encontramos acuapurina 1 para la secreción de líquido cefalorraquídeo y acuapurina 4 para la regulación de líquido extravascular. Y en el hígado, acuapurina 8 para desecho de bilis, y en las glándulas salivales, acuapurina 5 para desecho de saliva. Otra parte importante de las acuapurinas son sus mutaciones, y que gracias a estas mutaciones pues originan patologías. Por ejemplo, hablando del sistema renal, la acuapurina 2, cuando existe una mutación, da origen a la diabetes insípida nefrogénica, que esto ocurre porque la acuapurina 2 no responde a las hormonas vasopresinas. Una sobrecarga de acuapurina 2 retarda el ciclo hídrico del embarazo y la cirrosis y cardiopatías. En el pulmón, cuando se altera la expresión de la acuapurina 1 y acuapurina 5, esta da edemas pulmonares, que no es más que agua en los pulmones. En el cerebro, la alta síntesis de acuapurina 4 da como resultado edemas pulmonares, y en otras partes, incluso en el ojo, ciertas mutaciones de acuapurina 0 es camino para que se creen cataratas. La diálisis. La función fundamental de esta es la separación de macromoléculas, moléculas e iones. Esta es una técnica que se utiliza más que todo para las personas que tienen ciertos problemas en sus riñones que no les permiten hacer esto y están dañados. También permite limpiar la sangre de sustancias tóxicas que están acumuladas, las cuales no pueden ser expulsadas por medio de la orina. En bioquímica, la diálisis permite la purificación de macromoléculas como la proteína, y también considera eliminación de iones difusibles u otras moléculas que impurifican la preparación. En la práctica clínica, la diálisis, la aplicación inmediata se llama hemodiálisis, que se utiliza para la purificación de la sangre, y esto se utiliza para la membrana dialítica, que actúa como barrera separadora entre la sangre y una disolución reguladora. La hemodiálisis consiste en hacer circular la sangre del paciente a través de un filtro que está compuesto por alrededor de 13.000 tubos huecos muy finos para hacer fluir la sangre. Y la diálisis peritoneal, que es la más común,
Consiste en la introducción del líquido de diálisis de la cavidad peritoneal con un catéter y después de un tiempo se extrae. Y en el ámbito fisiológico se producen numerosas estructuras de organismos como la filtración renal, los intercambios de solventes e iones. Bueno, ahora vamos a hablar de los iones en el cuerpo. A medida que asciende la escala filogénica y por lo tanto aumenta el grado de diferencia de los seres vivos, estos se producen un enriquecimiento selectivo de los líquidos y tejidos corporales y dependiendo de las funciones que deben llevar a cabo las distintas estructuras y líquidos. Un ejemplo claro podría ser este. Se aprecian diferencias del contenido de los iones, sobre todo en el líquido intracelular. También el plasma y el líquido intersticial presenta composiciones muy simples, mientras que el líquido intracelular son diferentes. Como aquí nos damos cuenta, el líquido intracelular, el líquido extracelular. Podemos encontrar diferencias entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, y eso lo encontramos por unas características que tiene la célula. Por ejemplo, podemos encontrar la membrana celular, que se encuentra pues en la mitad entre la parte extracelular y la parte intracelular. Esa membrana tiene la capacidad de regular que iones que están en un constante paso a través de estas proteínas que van desde la parte interior de la célula hacia la parte extracelular y desde la parte extracelular hacia la intracelular. La parte intracelular tiene su nombre y lo llaman citoplasma o citosol, mientras que el fluido extracelular no tiene un nombre como tal, pero en él se encuentran lo que es el plasma y los fluidos intersticiales. También podemos encontrar que los iones, hay ciertos iones en ambas, pero esos iones van a cambiar dependiendo del lugar en el cuerpo en el que estén. Entonces, por ejemplo, en los músculos podemos encontrar que en las células del músculo hay bastante calcio y esos son los iones que vamos a encontrar allí. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos el potasio, que dentro de la célula hay mucho más potasio que en la parte extracelular. También podemos encontrar que el líquido intracelular tiene principalmente los componentes, las proteínas y moléculas que son importantes para el funcionamiento de la célula. Y por otro lado, el líquido extracelular tiene principalmente las moléculas de señal para estimular la célula para que haga bien todas sus funciones. En cuanto a las funciones que desempeñan los iones, podemos hablar de funciones específicas y de funciones inespecíficas. Las funciones específicas son diferentes en cuestión del ion de que se trate. Y en esta podemos encontrar el sodio y el potasio, que están implicados en el mantenimiento del potencial de la membrana, además de también cumplir otras funciones. El hierro está implicado en el transporte de oxígeno y el calcio en la contracción muscular. En las funciones inespecíficas encontramos que no dependen de la naturaleza del ion en cuestión, sino de la presencia del mismo. Y un ejemplo de esta puede ser su contribución al mantenimiento de la presión osmótica. Finalmente, hablaremos sobre las alteraciones patológicas que se producen en nuestro organismo cuando se da un aumento o disminución de cada ion. De las alteraciones patológicas se puede decir que la adecuada concentración de cada ion en las distintas estructuras corporales es necesaria para el correcto funcionamiento de todo el organismo, ya que un aumento o disminución de alguno de ellos puede poner en riesgo las funciones vitales. A su vez, este desequilibrio es un indicador que nos sirve para verificar si existe una alteración patológica en el organismo responsable de tal aumento o disminución. Se pueden citar dos enfermedades en las que está implicada la hormona aldosterona y en la que se produce
una alteración en el suero y las excreciones urinarias de las concentraciones de ion de sodio y potasio debido a los problemas de reabsorción de dichos iones en el riñón. Hay que resaltar que la hormona aldosterona es una hormona esteroidea que es elaborada por la corteza suprarrenal y esta ayuda a controlar el equilibrio de agua y de sales en el riñón, ya que mantiene el ion sodio en el interior del cuerpo y el ion potasio lo libera de nuestro organismo. Estas dos enfermedades son la enfermedad de Addison y el síndrome de Cohn. La enfermedad de Addison es aquella en la que existe un bajo nivel de aldosterona, lo que se conoce como hipoaldosteronismo, y esto provoca poca reabsorción de ion sodio en el riñón y poca excreción de ion potasio en la orina. En estas condiciones se producen situaciones de hiponatremia, que es aquello donde hay bajo nivel de sodio en la sangre, y también se produce hiperpotasemia, que es donde hay un alto nivel de potasio en la sangre. También lleva consigo acidosis metabólica, que es una afección en la cual hay demasiados ácidos en los líquidos corporales. Y en el síndrome de Cohn se encuentra un nivel alto de aldosterona, lo que se conoce como hiperaldosteronismo. Y esto provoca una elevada reabsorción del ion sodio a nivel renal y una elevada excreción de ion potasio. En estas situaciones se produce una situación de hipernatremia, lo cual es un nivel alto de sodio en la sangre, y de hipopotasemia, que es un nivel bajo de potasio en la sangre. También se origina un cuadro de alcalosis metabólica, que es ocasionada por una alta concentración de bicarbonato en la sangre. Muchas gracias. Pasa a la última.